Y el viernes pasado estuvimos, o la clase pasada, estuvimos estudiando el versículo 8 donde dice, y la escritura, previendo, o sea, viendo anticipadamente que Dios había de justificar, de salvar, por la fidelidad de Dios a los gentiles. Estoy, digamos que voy leyendo la Biblia, pero voy corrigiendo en la forma correcta que deberíamos de leerla, ¿verdad? Por la fidelidad de Dios, no la fe del ser humano. Lo hemos corregido varias veces, ¿verdad? Es la fidelidad de Dios a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Cómo dijimos que se debía de entender en ti serán benditas? ¿Qué es benditas? No me acuerdo. ¿Qué es benditas? Maya acaba de decir ¿qué es ser bendito? ¿Qué es bendición? Bendición es lo contrario de maldición. ¿Qué es maldición? Separación. Entonces, ¿qué es bendición? Unidad. Unión. Injerción. Es lo contrario de separación. Es unión. Entonces, cuando dice, en ti serán unidas o traídas a mí. O sea, a Dios. Todas las naciones. Pero ¿cómo así en ti? ¿O es en Abraham o es en Jesucristo? ¿Verdad? Eso es lo que estuvimos estudiando la vez pasada. Sí. Entonces, no podemos pensar que por Abraham es la salvación. Por Abraham es la bendición de la salvación. La bendición de la salvación es por Cristo, por Jesús, nada más. Pero entonces, ¿cómo debemos entender esta frase? En ti serán benditas. La frase que debemos entender acá y que debiera estar traducido mejor, deberíamos de leer. Y le dio la buena nueva a Abraham diciendo, de la misma manera que tú fuiste injertado, así se van a injertar las naciones, o sea, los gentiles, todas las naciones de la tierra. De la misma manera. ¿Cuál fue esa manera? Ahora entramos en el versículo número 10, que es el que toca. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Wow. Imagínense qué pasaje. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Qué entienden ustedes por la parte A del versículo 10? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Estamos en Gálatas 3:10. Miren. Y el pasaje está diciendo, porque todos los que dependen de las obras de la ley, miren, dependen de las obras De la ley. de la ley. Están Malditos. bajo Bajo maldición. maldición. Nosotros leemos este versículo, hermanos, y le salimos huyendo a la ley enseguida. Por versículos como este, es que nosotros le hemos tenido un miedo, un rencor, un odio a la ley de Dios. Mire, ¿cómo dice? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. O sea que si nosotros
queremos cumplir los mandamientos de Dios, estamos malditos, estamos bajo maldición. Por eso. ¿Qué nos ha llevado a eso a nosotros, a la iglesia? A despreciar la A ley. despreciar la ley, A despreciar la ley. a despreciar los mandamientos de Dios, Tenerle miedo. a tenerle miedo. ¿Quién quiere estar bajo maldición, pues? Nadie. Y entonces, como no queremos estar bajo maldición, pues no vivamos en los mandamientos. Porque aquí claramente lo está diciendo, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues como dice mi mamá en la segunda parte, mire lo que dice, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley Ahí se contradice. para hacerlas. Los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, oiga esto, maldito Aquel que no permaneciere. el que, mire esta palabra, el que no permaneciere En todas las cosas escritas. en toda la ley, digamos, en todas Ok. las cosas Escritas. escritas. Ok. ¿En dónde? En el libro de la ley. En el libro, mire, de la ley. ¿Ya? Ahí está todo el versículo. Porque los que dependen, los que buscan cumplir las obras de la ley, están bajo maldición. ¿Por qué están bajo maldición los que quieren cumplir la ley de Dios? Porque dice la Escritura, maldito el que no permaneciere. ¿Cómo podemos entender el no permaneciere? Como quien dice, maldito el que, si quiere vivir los mandamientos de la ley, está maldito si falla, aunque sea un mandamiento. Si falló uno, está maldito. Si falla a un mandamiento de las que están escritas en el libro de la ley, él viene a ser maldito. ¿Por qué? Porque ha fallado a un mandamiento. Ha fallado a un mandamiento. Ahora, esa es la idea principal que está dando este texto. Como quien dice, ok, si tú quieres vivir por medio de la ley, tienes que cumplirlos todos al pie de la letra. Pero donde falles a uno, vamos a poner aquí, entre comillas, fallar. Pero donde falles a un solo mandamiento, tú estás maldito. Y como es 100% seguro que nadie puede cumplir toda la ley al pie de la letra, sino que en alguno van a fallar siempre, entonces la Biblia dice, maldito el que quiere estar en los mandamientos de Dios. O sea que llegamos a la conclusión de que si queremos probar vivir en los mandamientos de Dios, no tenemos que fallar a ninguno, porque donde fallamos uno, estamos malditos por querer vivir en los mandamientos de Dios. Eso es lo que el pasaje está diciendo así de entrada, ¿ya? Eso es lo que se nos ha enseñado. Eso es lo que acabamos de explicar ahorita, es lo que la iglesia tiene entendida. Por eso es que le corremos a la ley. Por eso es de que le tenemos miedo a cumplir la ley. Vamos a corregir ahora. Pero quiero hacer algo. Primero, vamos a leer unas versiones para que ustedes podamos comparar, ¿ya? En Reina Valera dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas.
A ver, léanos la versión Dios habla hoy en Gálatas capítulo 3 y versículo 10. Quienes ponen su confianza en la ley están bajo maldición, porque la Escritura dice, maldito sea el que no cumple fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Vaya, ¿ya ve? Ahí ya hay palabras diferentes. Muy bien. Eso es la versión Dios habla hoy. ¿Se da cuenta que ya van cambiando palabritas? ¿Se dan cuenta? Ahora, vamos a leer la nueva versión internacional. Mire lo que dice. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición. Porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Aquí dice, vive. Dice, todos los que viven por las obras de la ley. Seguimos, en todas las versiones que acabamos de leer, seguimos teniendo el artículo definido, la ley, que nos manda directamente ¿a dónde? Y quiero leer otra versión que es, ahora escuche esta versión. Vamos a leer la traducción lenguaje actual. Así se llama, traducción lenguaje actual. Mire lo que dice. Pero corren un grave peligro los que buscan agradar a Dios. Vamos a poner aquí. Agradar a Dios obedeciendo la ley. Oiga eso, hermano. Oiga esta versión, hermano. Cualquier persona que lea esta versión, que es una traducción muy buena, aunque aquí falló, porque a mí me gusta bastante la traducción en lenguaje actual, pero en este pasaje está horroroso la traducción. Oiga cómo dice, porque corre un grave peligro los que buscan agradar a Dios obedeciendo la ley. Agradar a Dios, siendo la ley. En otras palabras, hermano, si nosotros queremos vivir en los mandamientos de Dios, corremos un gran peligro. Según la traducción en lenguaje actual, si nosotros queremos agradar a Dios viviendo en los mandamientos, en sus mandamientos, nosotros estamos en un gran peligro. Mejor entonces agarremos la ley y tirémosla a la basura, porque esa ley y esos mandamientos nos hacen estar en peligro, según lo que dice esta versión. Fíjese que cómo leyendo versiones nos vamos dando cuenta que el significado de las formas de leer los pasajes cambia totalmente. Ahorita no lo hemos leído en griego ni hemos ido al Antiguo Testamento, porque ahí dice, porque escrito está. Cuando dice la Biblia, porque escrito está, significa que está citando un pasaje en el Antiguo Testamento. Y ahorita todavía no lo hemos estudiado ni en griego ni en hebreo. Solo estamos estudiando las versiones en español para que tengamos la idea de a qué direcciones nos mandan las versiones en español. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros simplemente estudiamos la Biblia y la queremos interpretar solamente a través del español. ¿Ya? Sí. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a corregir este pasaje? ¿Cómo lo vamos a corregir? Como el original. Exacto. Vamos a estudiarlo de la forma original. El primer punto que tenemos que observar es, hay un detalle ahí bien importante. Dice, fíjense que en mi Biblia, que es la plenitud,
versión Reina Valera, pero es la Biblia Plenitud de Estudio, tiene un título antes del versículo 10 y dice, voy a escribir acá el título, porque encima de que las versiones, las traducciones y la forma de interpretación nos manda a que tiremos la ley a la basura y que ni la volteemos a ver porque nos pone en peligro, mira el título que tiene mi Biblia. El título es este. La ley trae maldición. O sea, encima de que el pasaje todavía está bien complicado, bien confuso y todo eso, encima vienen estos que crean estas Biblias y le ponen como título antes del versículo 10. No sé si las Biblias de ustedes tienen títulos, pero el título que tiene antes del versículo 10 en mi Biblia dice: la ley trae maldición. No, hombre, apague luces y vámonos. ¿Para qué vamos a andar guardando la ley si ya con todo esto, imagínense? ¿Qué cosa, va? Mire el daño que hace. Y estos son teólogos que supuestamente, hermanos, deben de estar capacitados para poder dar una interpretación fiel de lo que está diciendo la escritura, ¿verdad? Fíjense de que ahora que le puse atención a este título, me doy cuenta que en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, versículo 11, mi Biblia tiene un título. En el 11 dice, y nunca me había puesto a pensar en ese título. Hasta ahorita que me puse a pensar en este título, veo el título acá también, en el 2.11. Antes del versículo 11, mi Biblia tiene un título que dice, no regresen a la ley. Y el otro título dice, la ley trae maldición. No, hombre. O sea, con títulos de eso, la ley de Moisés, los mandamientos de Dios, las órdenes que dio Dios. Es como que alguien te esté diciendo a ti, no le hagas caso a las órdenes que te da tu papi. ¿Tú me harías caso a las órdenes que yo te doy? Vaya, ¿y qué harías si un amiguito tuyo te dice, no le hagas caso a las órdenes que da tu papi? ¿Me dejarías de hacer caso? ¿Siempre me harías caso? Vaya, exactamente, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. A pesar de que aquí el teólogo ya nos está empujando, porque fíjense pues, la traducción es una y encima él ayuda con los títulos, ¿ah? Y nos empuja a que nosotros desechemos la ley, a que nosotros no querramos la ley. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, vamos a leer detenidamente el versículo 10, que dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, primera corrección, hermano, primera corrección, allí no aparece artículo definido. Y como no aparece artículo definido, ¿qué dijimos que teníamos que entender cuando no aparece artículo definido y solamente dice dependen de las obras de ley? ¿Qué podría ser cualquier ley? Que puede ser cualquier ley. Pero si dice la ley, es la ley, es la Torá. Pero ahí no aparece artículo definido. Entonces, como quitamos el artículo definido, mire, voy a volver a hacer una dinámica acá. Mire pues, si aquí dice la ley, ¿verdad? Todos los que dependen de las obras de la ley, entonces aquí arriba se nos pone una palabra que es Torá. ¿Ya? Porque tiene el artículo definido. Pero como no aparece artículo definido en griego, que es la primera corrección que estamos haciendo, entonces ya no, en original, entonces ya no dice de la ley, sino que dice todos los que dependen de las obras de ley.
Borramos artículo definido y al borrar artículo definido, ¿qué también tenemos que borrar? Torah. Torah. Ya no está hablando de la Torah. Entonces, como ya no está hablando de la Torah, ¿de qué está hablando entonces? De cualquier ley. Y cuando hablamos de cualquier ley, ¿qué es lo que sobresale al cumplir cualquier ley? El mérito. El mérito, hermano. En vez de Torah, hoy tenemos que escribir mérito. ¿De qué? ¿A qué se está refiriendo en la primera frase? Es al mérito. Al mérito, que depende. En otras palabras, porque todos los que dependen del Mérito. mérito por cumplir las obras de cualquier ley, ¿se están entendiendo? Están bajo maldición. Mire qué diferencia, hermano. ¿Ah? Voy a volver a repetirlo. Acabamos de descubrir que no se está refiriendo a la ley de Moisés, a la ley de Dios, sino a ¿qué? Al mérito. Al mérito de cumplir cualquier ley. Vamos a escribir acá con verde de Cualquier ley. cualquier, porque no hay artículo definido. Yo se los he explicado. Una cosa es que yo le diga, disculpen, pero me voy a una casa. ¿A qué casa les estoy diciendo? A una casa. A una casa. Pero si yo le digo, disculpen, pero ya me voy para la casa. Es su casa. Es mi casa, ya estoy Para tu definiendo. casa. ¿Ah? Entonces, cada uno que dice de la ley es la Torah y de cualquier ley es el mérito. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer la lectura? Es porque todos los que dependen del mérito de las obras de cualquier ley están bajo maldición. Ahora viene la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué están bajo maldición? Si dependen del mérito, ¿por qué están bajo maldición? Porque escrito está. Miren qué hermoso, pues. Maldito el que falle, el que no permaneciere o el que no cumple fielmente todas las cosas escritas en el libro, y aquí se aparece artículo definido, De la la Torah. ley. Ahora sí. Ahí sí tenemos que dejar la ley. ¿Por qué? Porque aquí se está refiriendo a Torah. la Torah. Ok, hoy vamos a volver a leerlas con todas las palabras. Porque todos los que dependen del mérito, vamos a leerla con esta. Porque todos los que ponen su confianza en el mérito, vamos a poner la otra. Porque todos los que viven en el mérito, y hoy vamos a leer esta otra versión. Porque están en peligro todos aquellos que a través del mérito personal, el esfuerzo humano, quieren agradar a Dios obedeciendo cualquier ley. ¿Están entendiendo? ¿Qué les pasa a ellos? Están bajo maldición. Están bajo maldición. ¿Por qué? Porque escrito está: maldito el que falle un mandamiento del libro de la ley. ¿Por qué está maldito? De acuerdo al mérito. ¿Por qué está maldito si falla a uno? ¿Por qué? Porque el mérito no lo salva. Exacto, porque el mérito no salva. Y si son 613 mandamientos, y al cumplir los 613 mandamientos, aunque se cumplan completamente, no hay salvación. No hay. Si se cumplen fielmente los 613 mandamientos, ¿hay salvación? No. No.
no salvación. En otras palabras, aun cumpliendo los 613, no le alcanza el mérito para poder ser salvo. ¿Qué será si falla a uno? ¿Sí me está entendiendo? Mucho menos. Mucho menos va a ser salvo a través de su mérito. Por eso él sigue estando bajo Maldición. maldición. ¿Qué significa estar bajo maldición? Separado. Separado. Lejos. Fíjense qué cosa, ¿no? ¿Se da cuenta? Fácil. ¿Ah? Pero a nosotros se nos ha enseñado que si nosotros queremos vivir en la ley, tenemos que cumplir los 613. Porque si no cumplimos los 613, entonces estamos malditos. Por lo tanto, nos vamos al infierno. Por eso mejor no hay que vivir en la ley, porque no podemos cumplir los 613. Pero no está hablando de cumplir el mandamiento en sí. Está hablando de el mérito que produce el cumplir un mandamiento. Esa es la diferencia de lo que estamos hablando. Una cosa es hacer una buena obra y otra cosa es qué me provocó a mí el hacer esa buena obra. Esas son dos cosas totalmente diferentes. Porque yo puedo hacer una obra y regalarle un plato de comida a alguien y olvidarme de eso para toda mi vida. Pero ¿qué hay si yo vengo y le regalo un plato de comida a alguien y ando ahí diciendo, es que yo la regalé aquí, yo la regalé allá, yo siento que Dios tiene que premiarme porque ahí está el mérito. Esa es la maldición de la salvación. No podemos pensar que cualquier cosa que nosotros hagamos nos va a dar mérito para poder ser salvo. Pero con títulos como los que dice mi Biblia, la ley trae maldición. Ni la escribamos mejor. ¿Se dan cuenta lo que hace una simple corrección? El quitar el artículo definido de aquí. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, y al quitar el artículo definido dice de ley, cualquier ley. Y cuando hablamos de cualquier ley estamos hablando del mérito. ¿Se dan cuenta? Ahora, vamos, la Biblia dice, mire lo que dice. Mire lo que dice. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Vamos a ver. ¿Quién puede buscar Deuteronomio 27, 26? Porque como acá dice, pues escrito está. ¿Ah? ¿En dónde está escrito? Lo que va a citar ahorita está escrito en el Antiguo Testamento. Porque escrito está. Como quien dice, voy a mencionar algo que está escrito allá atrás en el Antiguo Testamento. ¿En dónde? Deuteronomio 27, 26. ¿Qué dice ahí? Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Ajá. Y dirá todo el pueblo. No, solo el versículo. Maldito todo. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Las palabras de esta ley para hacerlas. Vamos a hacerle solo así, ¿eh? De esa ley. Para hacerlas. Para hacerlas. Ese es el mismo versículo. Ya desde ahí, ya a ustedes les tiene que llamar algo la atención. Mire cómo está traducido en el Nuevo Testamento. Maldito el que no permaneciere. ¿Ah? Pero en el Antiguo Testamento lo han traducido como maldito el que no
confirmare. ¿Por qué? Si es el mismo pasaje, ¿por qué el traductor en el Nuevo Testamento le da la gana de traducir permaneciere? ¿Y por qué en el Antiguo Testamento dice confirmare? Cuando en esta frase de acá, esta palabra de acá es Yaquim, que se escribe así, Yaquim. Resulta que la raíz Cam, que sería esta, Cam, ¿qué significa Cam? Fue traducida como confirmare y en el Nuevo Testamento todavía permaneciere. ¿Pero qué significa Cam? Como lo dice mi maestro, Cam es el mismo verbo que usó Jesucristo cuando le dice a aquella niña, le dice Talietá Kumi. Si uno lo busca, Cam, en un diccionario normal dice levantarse. Levantarse. Cam. Pero no es algo, no es como levantarse, sino que es algo como más como incorporarse. Incorporar. Por eso cuando Jesucristo le dice a la niña, está muerta, él dice, Talieta Kumi. Que se incorpore a los vivos. Exacto, o sea, que recupere y que se incorpore en vida. Que regrese a su posición. Mire, fíjense que aquí, dejar en su lugar, dejar en su posición original. ¿Sí me está entendiendo? Por eso es que cuando Cristo le dice a la niña, Talieta Kumi, está usando este verbo. ¿Qué le está diciendo? Como la niña estaba viva y murió, ¿qué le está diciendo? Incorpórate de nuevo a la vida. Eso es impresionante. Incorpórate. O sea que la palabra más bien es incorporar. ¿Cómo podemos poner acá entonces? Que esta raíz significa incorporar. Porque ahí dice Yaquim. En el texto en hebreo dice Yaquim y la raíz es Cam. Y Cam significa incorporarse. Tomar la forma correcta, original. ¿Qué significa entonces incorporar en estas dos palabras? Si aquí cambiáramos confirmar con, ¿sabe qué puede incorporar? O puede ser también integrar. Integrarse. ¿O si me están entendiendo el punto de cómo una niña que estaba viva está muerta ahora y viene Cristo y le dice intégrate en la vida, recupera la vida, incorpórate a la vida? Entonces el texto en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, ¿cómo lo pudiéramos entender ahora con esta palabra? Maldito el que no Se incorpora. O se incorpore o integre. Pero como mire, dabar, la palabra que aparece acá es dabar en hebreo, dabar. Y dabar puede ser traducida como palabras o cosas. Ambas palabras están bien. Fíjense qué cosa, que en el Nuevo Testamento tradujeron cosas y en el Antiguo Testamento tradujeron palabras. Pero la palabra dabar es palabra o puede ser cosa. Incluso puede ser también
asuntos o asunto. ¿Se dan cuenta? Está difícil la clase, hermano. No, Está difícil la clase. No. Entonces, la palabra que aparece ahí es dabar, que puede ser usada como palabra, asunto o cosa. ¿Ah? Podemos usar cualquiera de estas tres. Maldito el que no incorpore todas las palabras, puede ser. Maldito el que no incorpore todas Las cosas. las cosas, o también puede ser, maldito el que no incorpore todos los asuntos de la ley para hacerlos. Y cuando hablamos de incorporar las cosas o los asuntos de la ley, ¿de qué estamos hablando? De lo que yo les enseñé el domingo pasado. ¿De qué estamos hablando? De que un mandamiento contiene ¿qué? Un mandamiento contiene mishpatim Oh, y contiene Mishpatim y hukim. Hukim. ¿Qué significa mishpatim? Significan los Promesas dicen en Guate. no. Procedimientos. ¿Y qué significa hukim? Promesas. Promesas. ¿Mm? Tratar. A esa conclusión llegamos. Que maldito está el que no incorpore los procedimientos junto con las promesas. Él está separado. Hay que cumplir el mandamiento de acuerdo al procedimiento, pero también hay que recibir las promesas de los mandamientos. ¿Mm? El problema es que hoy en día muchos judíos, muchas personas hacen el procedimiento, cumplen el mandamiento al pie de la letra, pero si uno les pregunta, ¿quién es tu Salvador? Ellos dicen, el Mesías. Y uno les dice, ¿tú crees en Jesús que Él es el Mesías? Y ellos dicen, no. No. Entonces, ¿qué están negando ellos? La promesa. Las promesas. Y como no están integrando todos los asuntos del mandamiento, todos los asuntos es esto, mire hermano. Procedimientos y promesas. No es solamente hacer el procedimiento, porque si fuera solo de hacer el procedimiento, entonces estaríamos hablando de mérito. Pero como estamos hablando de procedimientos, en otras palabras, yo puedo decir de que el procedimiento es obediencia, y las promesas es la gracia, intercambiable por Cristo. ¿Qué opina usted, hermano? ¿Sí me entiende? ¿Obediencia a qué? Al mandamiento, a cumplir el mandamiento. Nosotros cumplimos el mandamiento, pero no para ser salvos. Porque quien nos salva es las promesas, las gracias, la gracia, o sea, Cristo. ¿Somos salvos por gracia? Amén. ¿Y obedecemos? El mandamiento, el procedimiento. O sea, si yo no como cerdo, pero no creo en Cristo, ¿soy salvo? No. No, porque no estoy incorporando, no estoy integrando la promesa que es Cristo. Hay que incluir
ambas. Si yo honro a mi padre y a mi madre, pero no creo en el cordero inmolado que iba a ser dado en sacrificio, no estoy incorporando todos los asuntos de la ley. Y para terminar la clase de hoy, vamos a leer dos versiones. Ahora que ya entendimos esto, hoy vamos a leer dos versiones diferentes de las que ya hemos leído, para que ahora podamos comparar nuestra investigación y lo vamos a comparar con el texto original que habíamos agarrado. Mire, pues vamos a leer en la nueva traducción. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice. Vamos a leerlo primero como está en la versión Reina Valera y luego lo vamos a comparar con la otra versión. Y vamos a dejar en medio la explicación que hemos dado. Vamos a ver si nuestra explicación cuadra más con la versión Reina Valera o con estas otras versiones que vamos a leer ahorita. Vamos a leer en Reina Valera. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Ahora miren esta versión lo que dice. Dice, la Nueva Traducción Viviente dice: sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios. ¿Se da cuenta cómo cambia ahora el sentido de lo que estamos hablando? Esa es otra versión. Esta es otra versión del mismo versículo. Ella lo dijo un poquito más. Ahí ya lo está diciendo de acuerdo a la explicación que acabamos de dar. Es que no está hablando de la ley. Está hablando de cumplir un mandamiento para poderse hacerse justo delante de Dios por haberlo cumplido. ¿Cómo se le llama eso? Mérito. ¿Se da cuenta? Va a volver a repetirlo. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Dice el Gálatas 3:10. Sin embargo, los que dependen, aquí dice de la ley, vamos a decir, los que dependen del mérito por las obras de cualquier ley para hacerse justos delante de Dios, están bajo maldición. Porque las escrituras dicen, ¿dónde? En Deuteronomio, en Deuteronomio 27:26 dice: maldito es todo el que no cumple, dice. Pero nosotros ya entendimos cómo debemos de entender eso, ¿verdad? El que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Mire cómo lo especifica ahí. En la ley de Dios. Y para terminar, quiero leerles la última versión, que es la versión Biblia Viva. Se llama Nueva Biblia Viva, esta versión. Mire lo que dice. Gálatas 3:10, el mismo versículo. Los que se aferran a la ley para salvarse. ¿Se da cuenta? En otras palabras, el que quiere cumplir el mandamiento para salvación es como que yo haga una línea acá. Así, miren. ¿Sí me está entendiendo? Separando. Exacto. Entonces, separando el procedimiento con la promesa.
Entonces, el versículo dice, todo lo que la primera parte del versículo 10 dice, es como que solamente estemos pensando en esto de arriba. En obediencia. Todo el que depende del mérito de las obras de cualquier ley, que solo sería por cumplir un mandamiento en obediencia, para salvarnos, estamos Maldición. malditos. ¿Se da cuenta? ¿Qué se nos ha enseñado? Que esto hay que eliminarlo. Y no, Pablo nos está diciendo, es que no lo elimines. No elimines el mandamiento. Incorpora la promesa al mandamiento y lo tendrás completo. Mire cómo dice, los que se aferran a la ley, o sea, al mérito de cumplir la ley para salvarse, están bajo la maldición de Dios. Las escrituras dicen claramente, ¿dónde? Deuteronomio. Malditos los que quebrantan cualquiera de las leyes que están escritas en el libro de la ley de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? El que falla a un mandamiento pensando que el mérito lo salva, está bajo maldición. En cambio nosotros, que estamos bajo la gracia de Dios para salvación, nosotros vamos a también hacer los procedimientos. ¿Cuál es ese? Cumplir el mandamiento. Cumplir el mandamiento. ¿Será que vamos a fallar a un mandamiento de vez en cuando? Sí. Claro que sí. Pero como nuestra salvación no depende de mi mandamiento, sino depende de la gracia de Dios. O sea, nosotros somos salvos 100% y debemos de tratar de vivir lo mejor que podamos en el mandamiento para Dios. Amén.